Sacar, chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de medio social. En nuestra clase de medio social del día de hoy hablaremos de las instituciones coloniales, ¿sí? Para esto vamos a hablar del gobierno colonial. Las formas de gobierno cambiaron después de la fase de la conquista. Recordemos que primero, pues América tenía un punto de vista, y luego pues cuando ya llegó el momento de la conquista, ya cambió a las reglas de los españoles. América anteriormente era gobernada por los mayas y sus máximas autoridades, ¿verdad? Seguido por la nobleza, que eran las guías espirituales, y los guerreros, luego los comerciantes, el pueblo, y por último contaban los esclavos. Para permanecer en el orden del nuevo sistema se crearon instituciones tanto en España como en América que velaban por el cumplimiento de estas leyes. La máxima autoridad la poseían los reyes católicos, seguía siendo el virrey, luego seguían los capitanes generales, luego sus representantes en América. Y luego seguían pues el cabildo y el corregidor, ¿verdad? Ellos eran los que componían todo esto. Vamos a hablar ahora de las instituciones coloniales en base a este mapa conceptual, en el cual vemos primero que tenemos la forma en la que gobernaba España. Tenemos la Casa de Contratación. La Casa de Contratación se encargaba de controlar el monopolio comercial entre América y España, ¿sí? Esto era lo que hacía la Casa Colonial. Recuerden hasta dónde les estoy diciendo, porque a la hora de que ustedes van a copiar este cuadrito, van a copiar solo hasta donde yo les estoy indicando. Consejo de las Indias. En el consejo, en él se elaboraban las leyes para las colonias. Eso era lo que ellos hacían. Luego tenemos en América, cómo se gobernaba esto en América, ¿sí? Lo que leímos anteriormente se trabajaba en España y esto se trabaja en América. Dice que era donde se impartía, tenemos la Real Audiencia, que era donde se impartía la justicia y se supervisaba a los funcionarios, ¿sí? Esto era lo que hacía la Real Audiencia. Luego tenemos el Cabildo. El Cabildo dice que era el gobierno municipal, ¿sí? Entonces, esto es lo que eran las instituciones coloniales. Vamos a trabajar este mapa conceptual que les aparece acá. Igual les dejo un espacio de tiempo para que ustedes lo puedan observar. Asimismo, necesito que me hagan una pirámide con cómo se componía el gobierno durante la colonia. Para eso les voy a dejar el siguiente video y luego ustedes hacen en la pirámide quién iba en la cima y asimismo cómo iban bajando. Que tengan un feliz día, chicos. Johan Chic, hasta pronto. Colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas,
y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género.